qué también hay una disparidad en relación con el número de fallecidos, aunque ustedes ya han ofrecido como tal un parte oficial? Sí, Sergio, fíjate, nosotros hacemos un monitoreo de lo que esta iniciativa se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, que monitoreamos 40 hospitales, que son los hospitales capitales de Estado, los hospitales universitarios, algunos hospitales militares, que son los hospitales más grandes y más importantes del país, de un total de 300. De ahí, los que no son los 40 hospitales, que son los tipo 4, empiezan a tener hospitales tipo 3 y tipo 2, que son hospitales pequeños, que en teoría hay pacientes menos complicados. Entonces, eso para que la gente tenga contexto de qué es lo que nosotros referimos. Y cuando nosotros hablamos de una cifra de fallecidos, es en base a que nuestros médicos que están en el hospital vieron al paciente, saben las condiciones clínicas de esa persona, certificaron vieron el certificado de defunción y comprobaron de primera mano in situ lo que están reportando. No es un chisme que le dijo otra persona, ni que lo leyeron en una red social. Y es una información probablemente parcial, pero de muy alto valor técnico, porque no es algo que nos dijo una persona, es una persona que está ahí en el sitio trabajando en ese momento, no es otra persona. Entonces, ese reporte de anoche, que es el balance que le tenemos esta noche, porque todavía no hemos terminado el monitoreo de la mañana, había 21 fallecidos, donde la mayoría eran del Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde había 15 fallecidos y algunos en Caracas, uno en el Hospital Universitario de Maracaibo. Y esa información que está en nuestro Twitter es contradictoria o es de alguna manera contrastante con información que pusieron algunos representantes de prensa, donde habían 200 y tantos fallecidos solamente en un hospital de Maracaibo, lo cual es un número, digamos, que llama mucho la atención. Pero el contacto nuestro ayer de nuestro médico que estaba en ese hospital de emergencia no corrobora esa información. Entonces, nosotros tenemos la información que nuestros médicos que están allí tienen las limitaciones del alcance de lo que te comenté, y también tenemos una limitación que es el tema de la contactabilidad. Nosotros de esos 40 hospitales, ayer tuvimos contactos con 32, hay 8 hospitales que ayer no pudimos tener contacto porque simplemente la gente no tenía, piden el teléfono y no tenían forma de comunicarnos con ellos. Entonces, es un reporte de alguna manera de una parcialidad, pero que da cuenta de la situación de cómo están funcionando los hospitales, por lo menos hasta anoche en Venezuela, con la mayoría de ellos con plantas eléctricas, y la planta eléctrica solamente atiende a la emergencia y la terapia intensiva. El resto del hospital queda a oscuras por una definición de que así están hechas. La planta es el último sistema de backup de electricidad de los hospitales, porque se supone que antes que eso deberían tener otros sistemas de backup, que es circuitos alternos de la misma electricidad. Ahora, doctor Castro, esto está ocurriendo, es decir, este número de fallecidos es directamente relacionado con las fallas de energía eléctrica. Esto es porque están conectados a equipos eléctricos en los diferentes hospitales. ¿Esa es la razón? Sí, esos son pacientes, la mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría de ese reporte son pacientes que están en unidades de terapia intensiva o unidades neonatal. Y no es fácil, Sergio, y nosotros somos muy sinceros con eso, en un niñito que es prematuro, que tiene bajo peso y que ese niño está conectado a un respirador y una incubadora, ese niño tiene una probabilidad de muerte cierta por su condición médica que él trae. Claro. O un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene una neumonía conectada a un respirador, y ese paciente, por sus propias condiciones, tiene una posibilidad de fallecer en horas, que en algunos casos es 3%, en otras 5%, en otras 50%, en otras 60%, pero el evento de la falla de luz precipitó alguna condición extra. Es un paciente que estaba inestable y a raíz de la falta de luz hubo algo que los desestabilizó. Por eso el juicio que hace el médico que está de guardia es que si no hubiera habido el problema eléctrico, probablemente ese paciente hubiera estado en una situación de su precariedad, pero estable. Entonces, ahí hay un juicio de por medio que puede tener algunas variaciones según una persona lo vea o otra persona lo vea, pero de alguna manera refleja una situación conflictiva en el hospital, y no es la primera vez que nosotros hacemos este reporte. Nosotros pueden chequear nuestro timeline de Médicos por la Salud. Ya hicimos un reporte hace algunas semanas de que relacionados a la falla de luz en Venezuela se vienen produciendo otros fallecimientos en todo el territorio nacional
que sumaba 79 hace un mes. Ese 79 que ayer corrió no es de este tema, porque en Venezuela se está yendo la luz hace 3 años. Eso no es nuevo. Y habíamos ya denunciado que asociado a la falla de luz en otros hospitales, y eso estaba limitado a 4 o 5 hospitales del país, entre ellos el hospital de Maturín, habían habido fallecidos previamente. O sea que esto es un fenómeno que nos parecía nuevo, por eso es que empezamos a monitorear relativamente rápido. Ahora, doctor Julio Castro, con quien hablamos, que él es de representante de Médicos por la Salud y está colaborando también en todo este trabajo que viene haciendo el gobierno encargado el gobierno interino dirigido por Juan Guaidó. Ahora, doctor Castro, ¿por qué no hay plantas eléctricas en los hospitales? La principal falla entendemos, puede ocurrir no una vez, varias veces, y ha ocurrido en el pasado, pero ¿por qué no hay plantas eléctricas? Fíjate, Sergio, yo creo que, si hay plantas, los hospitales se construyen con plantas. Todos los hospitales en el país tienen una planta. La otra cosa es que funcione o no funcione. Esas plantas necesitan mantenimiento, necesitan tener combustible, necesitas que tú las prendas inclusive cada cierto tiempo, prendas la planta. Y el otro problema es que esas plantas están hechas para una situación coyuntural relativamente corta. O sea, eso es como una moto. O sea, el tanque de la planta tiene una vida de gasoil o de gasolina o de gas que dura X horas y no son 24 horas. Esas plantas están hechas a funcionar 6 horas, 4 horas, 8 horas, pero no 24. ¿Qué significa eso? Que los hospitales, en el momento que se va la luz, bueno, tienes el combustible que tienes y tienes que proveer de combustible si es extendido para las siguientes horas. Y en Venezuela también hay dificultad con el combustible. Entonces, un hospital se enfrenta a una serie de problemas logísticos, no solamente el de electricidad primaria, sino el del sistema de backup, que tiene problemas logísticos como ese que te dije. En Venezuela conseguir gasoil en estos últimos 3 días ha sido un problema, lo mismo que gasolina, porque las bombas tampoco tienen electricidad. No, es comprensible totalmente. Y además que bueno, no hay tampoco me imagino, doctor Castro, no hay una revisión exhaustiva en cada uno de los hospitales de personas que se encarguen de hacer un chequeo constante. Mira cómo está la planta, hay que buscar una nueva, me imagino que eso no existe en el país en estos momentos, ¿no? Absolutamente, Sergio. De hecho, en nuestro monitoreo, por ejemplo, si tú ves el término de todos los hospitales que nosotros vimos, la mayoría, las plantas funcionaron. Pero si tú ves las que funcionaron intermitentes y las que no funcionaron, es el 50%. O sea, solamente el 50% de las plantas de los hospitales funcionaron tal como estaban diseñadas. El otro 50% funcionaron de forma intermitente. Te voy a dar un ejemplo. El Hospital de Niños en Caracas, que está en la avenida Folmer, ayer cambiaron al menos 3 plantas en un solo día. Tuvieron que venir diferentes organismos del Estado a cambiar la planta porque la planta que había, la original del hospital, no daba los requerimientos necesarios. Entonces, con eso te da una idea. Eso es en Caracas. Imagínate lo que pasa en el resto del país. Claro. Te da una idea de cómo está la situación. Y otro tema es que en Venezuela, con la excepción del cardiológico infantil y una maternidad en Barinas, no se han construido nuevos hospitales. Los hospitales en Venezuela tienen un promedio de construcción de 25 a 35 años. Y te podrás imaginar el nivel de tecnología que hay y de mantenimiento que tienen esos hospitales después de 25 o 30 años después. Sí, no tiene ningún tipo de... Bueno, está totalmente desfasado. Doctor, sé que hay muchos planes, pero eso vendrá una vez que cese como tal la usurpación en el país para el futuro. Pero un poco lo que están haciendo ustedes en estos momentos, repito, el doctor Julio Castro representa a esta organización llamada Médicos por la Salud y que está colaborando con el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cuál es en estos momentos el trabajo que ustedes están haciendo, doctor Castro, como Médicos por la Salud? Fíjate, aparte de ese tema de la coyuntura y el monitoreo, nosotros estamos abocados a el tema de hacer operativa la ayuda humanitaria de alguna manera, enfocado en algunos grupos vulnerables muy específicos. Niños con riesgo de desnutrición o desnutridos menores de 5 años, por una razón fundamental. El aporte de proteínas que tú no le das a un niño en los primeros 1000 días de su vida implica un atraso en su desarrollo neurológico que va a ser irreversible de en adelante. O sea, lo que tú no inviertas en comida proteica y calórica para ese niño, o sea, el niño desnutrido, que está desnutrido en los primeros 1000 días, queda con una lesión en su sistema nervioso
que no lo va a desarrollarse completamente el resto de su vida. Por lo tanto, para nosotros es prioridad uno, evitar que esos niños desnutridos se mantengan desnutridos. Eso es uno de los programas fundamentales en los cuales estamos evaluando todo el tema logístico y operativo de poder identificar a esos niños, utilizar algunas organizaciones no gubernamentales para atenderlo y evitar y bajar ese número de niños a lo mínimo posible para evitar que eso sea un lastre por el resto de sus vidas, para sus familias y para el Estado. El segundo son las enfermedades crónicas de alta prevalencia, fundamentalmente diabetes y hipertensión, y eso requiere un reto importante que es tratar de conseguir los medicamentos y traerlos al país para que sean de disponibilidad de los pacientes a través de organizaciones de salud que no están relacionadas con el Estado a nivel nacional. Y eso genera toda una operatividad logística muy grande. Sí. Doctor Castro, una última consulta para nosotros poder tener información de lo que están haciendo ustedes, es decir, este monitoreo constante y buscar justamente esa fuente y evitar que ocurra lo que ocurrió el día de ayer, que comenzaron a surgir cifras, primero exorbitantes. Entendemos la crisis, posiblemente haya una gran cantidad de personas fallecidas a raíz de esta situación, pero para buscar esa fuente, ¿a dónde podemos dirigirnos, doctor? Fíjate, nosotros recomendamos seguir nuestras redes sociales, @médicosxlasalud, que es Médicos por la Salud, @Julio Castro M, tanto en Twitter como en Instagram, @José Manuel Olivares, que son nuestras redes, digamos, hermanas, y por ahí vamos a estar sacando reportes, así como este reporte de anoche, todos los días que dure o todo el tiempo que dure esta contingencia de la luz, y nosotros por ahí estamos liberando información sobre el sector salud prácticamente a diario, del monitoreo de nuestros hospitales, de los insumos, de los servicios a nivel hospitalario, a nivel nacional, y ahí es una fuente de información que está siempre actualizada. Una última cosa, si alguien tiene, por ejemplo, que yo sé que hay mucha gente que se ha puesto la orden con plantas eléctricas, ¿cómo pudiera colaborar? ¿Tiene que dirigirse a algún lugar en particular o pueden pues escribirles a ustedes a ver si ustedes de pronto pueden orientarlos? ¿Sería la opción ideal, doctor Castro? Sí, ahorita que nos escriban a través de nuestras redes, yo creo que en este momento empiezan a ser prioridades las unidades de diálisis en el país, porque los pacientes con diálisis no se han dializado desde el jueves, muy probablemente, la mayoría de ellos, y queremos ver cómo podemos ayudar a esos pacientes, que son 15.000 en todo el país que están en unidades de diálisis, que hoy, entre lunes y martes, vuelvan a su sistema regular de diálisis. Todo depende cómo vaya el tema de electricidad en el país durante el día de hoy, que vamos a empezar a monitorear ahorita en la mañana. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Julio Gracias Castro. a ti, Sergio. Un fuerte abrazo. Doctor Julio Castro, quien es representante de la organización Médicos por la Salud, y como ya les decía, amigas, amigos, él está colaborando junto con todo este grupo de Médicos por la Salud con el gobierno interino de Juan Guaidó. Está pues ofreciendo balances, ofreciendo ayuda para poder, ya lo explicaba él un poco, el trabajo de la crisis humanitaria que vive Venezuela en estos momentos.